Hola muchachos, vamos a resolver el tema asociado a la inflación en la práctica de preguntas dirigidas, ¿ya? La pregunta 1 dice, los bienes y servicios considerados para el cálculo de la inflación, ¿qué cosa van a conformar? Bueno, evidentemente la canasta familiar es la base estadística para medir el índice de precios al consumidor. Tal como lo hemos explicado en la teoría, este índice de precios se calcula en base a una canasta de casi 600 productos, ¿no? Sobre los cuales se le va a dar un peso ponderado para el cálculo del índice inflacionario. Entonces ahí tenemos opciones, dice el consumo nacional, la inversión extranjera, la producción nacional, son temas macroeconómicos, ¿no? Pero evidentemente lo que nos interesa es la canasta básica de consumo. A partir de ahí vamos a calcular la última opción, que es el índice de precios al consumidor. La respuesta es la canasta básica de consumo, ¿ya? A ver, pregunta número 2. Dice, cada fin de mes, el jefe del Instituto Nacional de Estadística e Informática del Perú debe informar a la ciudadanía sobre las variaciones más notables de los precios de bienes y servicios de consumo de las familias representativas del país. O sea, estamos hablando del grupo de consumidores sobre las cuales se hacen las encuestas para ver cómo está formada la canasta básica de consumo. Al cumplir el mandato, el responsable del ente rector, o sea, el jefe del INEI, debe informar sobre un indicador, puntos suspensivos, conocido como, bueno, obviamente la canasta básica de consumo tiene un carácter macroeconómico, porque si hablamos de microeconomía sería para un grupo de familias, en cambio acá estamos hablando de los consumidores de todo el país. Hay una muestra representativa que hace que el indicador inflacionario sea pues macroeconómico, y el indicador se llama índice de precios al consumidor, ¿ya? Ahí tendríamos lo microeconómico, ¿no? Lo macroeconómico, índice de precios al consumidor, fue pregunta de examen de admisión. Esa vino en septiembre del año 2017, ¿no? San Marcos 2018, primer examen de ese año, que se toma pues un año antes, ¿no? Macroeconómico, índice de precios al consumidor. A ver, la pregunta número 3. Si en nuestro país se incrementara el precio de la harina de trigo, generaría un incremento del precio del pan. Claro, porque la harina es el insumo para hacer el pan. Evidentemente, ahí estamos considerando uno de los 3 tipos de inflación. Acuérdense que hay inflación de costos, hay inflación por exceso de demanda y la inflación estructural. La inflación de costos sería la respuesta porque tiene que ver con los insumos, con las rentas, con la tasa de interés, con las sobreganancias empresariales, con el aumento salarial por encima de la productividad que genera la espiral inflacionaria, aunque acá específicamente se refiere a los insumos. Es igualito, ¿no? Si aumentara el precio del pan, la sanguchería también elevaría sus precios, porque el pan sería el insumo de la sanguchería, ¿no? Si la naranja sube de precio, las empresas que venden pues jugos, ¿no?, o las discotecas que usan el jugo de naranja también subirían sus precios. O sea, es una cadena que los economistas llamamos la inflación por costos. Así que habría que marcar la opción que dice inflación por costos, ¿ya? A ver, pregunta número 4. De acuerdo a las estadísticas oficiales en el Perú, la tasa de inflación durante el periodo 2017, hace ya casi 3 años, fue de 1,36%. En realidad nuestra inflación tiene esos niveles, ¿no? Por ejemplo, en el año 2020 en el cual estamos, la inflación no se va a desbordar demasiado. La gente dice, vamos a estar en crisis, no hay trabajo, no hay chamba, las empresas están cerradas, está bien, pero tenemos un manejo monetario responsable. Mientras tengamos una política monetaria responsable, la inflación no va a ser un problema fundamental. Por ahí habrán subidas coyunturales, pero estructuralmente no va a afectar mucho a la inflación. Bueno, según su intensidad, a este tipo de inflación, ¿cómo se le va a clasificar? ¿Se acuerdan que había inflación moderada, había inflación trotante, había inflación galopante, hiperinflación? Obviamente es una inflación que no llega al 2%, o sea, estamos hablando de una inflación moderada. Así que habría que marcar la opción inflación moderada, ¿ya?
A ver, pregunta número 5, dice ahí. De acuerdo a la teoría cuantitativa del dinero, la inflación puede ser combatida mediante una eficiente política. Recordemos que la teoría cuantitativa tiene esta expresión. ¿Está bien? O sea, la ecuación de cambio. Entonces, de acá podemos decir que los precios van a estar relacionados de esta manera, ¿no? Bueno, vamos a identificar. Esto es el nivel de precios, esto es la masa monetaria, la velocidad del dinero y el índice productivo de un país. Si yo quiero controlar la inflación, tengo tres opciones. Controlo la masa monetaria, evito que la velocidad, digamos, aumente su nivel y hago que la producción mantenga una cierta estabilidad o que de repente crezca la producción al ritmo de la masa monetaria. Estas opciones me conllevan pues a decir que si quiero bajar la inflación tendría que reducir el exceso de liquidez. Y para eso está el Banco Central de Reserva. El Banco Central aplicaría una política que se llama política monetaria restrictiva, o sea, estaría restringiendo, reduciendo la masa monetaria del país, ¿ya? La clave sería la opción que plantea política monetaria restrictiva. A ver, la pregunta número 6 dice: en la economía peruana, una hiperinflación genera que, bueno, la hiperinflación es el epílogo, es el final, el colofón de una inflación galopante. Ya en una hiperinflación, ya el dinero prácticamente pierde todas sus funciones. Ya no sirve para ahorrar, ya no sirve para hacer préstamos, hay que llevar maletas en lugar de billeteras para hacer compras. Entonces, es evidente que ahí la gente ya no va a confiar en la moneda nacional, va a preferir usar la moneda extranjera. O sea, eso significa que una economía se dolariza, ¿no? Y por tanto, el dólar desplazaría al sol, ¿ya? La clave sería la opción B. A ver, la pregunta 6 dice, lo contrario a inflación parece que se está planteando. La disminución continua del nivel general de precios en una economía se conoce como, bueno, eso sería lo opuesto a la inflación. Y lo que se opone a la inflación se llama deflación, ¿no es cierto? Claro, obviamente la disminución tiene que ser continua y no de un precio, sino del nivel general, ¿ya? El nivel general se refiere pues al conjunto de la canasta básica de consumo. Un país que tenga deflación casi no existe, o sea, digamos que es un evento muy utópico, ¿no? Puede haber caída de precios de manera temporal, pero no sostenida, ¿no? Imagínense que durante el año, ¿no?, los precios vayan bajando a nivel de toda la canasta familiar, entonces las empresas no tendrían el aval financiero, el aval comercial para seguir funcionando, ¿no? Por eso la deflación es más una anécdota que una realidad.